Un Pentecostés hoy. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Producción radial de la Corporación Renovación Espiritual Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Ya se derrama el Espíritu de Dios. Un Pentecostés hoy es promover nuestra conversión personal a Jesucristo nuestro Salvador mediante la acción decisiva del Espíritu Santo. Es realizar la nueva evangelización bajo la guía tutelar del Espíritu de Dios para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Director Juan González Torres. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Estimados oyentes, sean bienvenidos a este su programa radial Un Pentecostés Hoy. Recordemos, queridos hermanos, que estamos viviendo el año de la fe. Por tal motivo, a partir de hoy, iniciaremos la transmisión de programas basados en el tema La nueva evangelización y la transmisión de la fe cristiana. Sean todos bienvenidos. Queridas hermanas y hermanos todos, miembros de la Iglesia, queridos oyentes, sean todas y todos bienvenidos a su programa radial de nueva evangelización, Un Pentecostés Hoy. Hoy iniciamos una serie de mensajes muy importantes, porque el Sumo Pontífice Benedicto XVI, en su carta apostólica Porta Fidei, convocó a todos los cristianos de la Iglesia y del mundo entero para el año de la fe, año que comenzó el 11 de octubre de 2012, en el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y termina en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. Su Santidad Benedicto XVI dijo, en la fecha del 11 de octubre de 2012, se celebrarán también los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por mi predecesor, el Beato Juan Pablo II, con la intención de ilustrar a todos los fieles la fuerza y belleza de la fe. Además, el Sumo Pontífice convocó a la 13ª Asamblea General Ordinaria de Obispos, que se realizó el 7 de octubre, del 7 al 28 de octubre de 2012, sobre el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Los padres sinodales participantes representan los 5 continentes, 47 padres sinodales de África, 55 del continente americano, 29 de Asia, 67 de Europa, 7 de Oceanía, 18 son los padres orientales, 29 de la Ciudad del Vaticano y 10 superiores generales de órdenes religiosas. Hay religiosas, sacerdotes y laicos peritos, invitados especialmente como el superior de Taizé y de la Sociedad Bíblica Americana. En este sínodo de obispos hubo varias ponencias introductorias y se dieron los informes de los representantes de los 5 continentes, los que nos ofrecieron una visión de cómo anda la evangelización en el mundo, los puntos luminosos y los desafíos que tiene que enfrentar la nueva evangelización, sobre todo cómo tiene que ser
esta nueva analización para transmitir la fe cristiana. Dijo el Santo Padre: deseamos que este año suscite en todo creyente la aspiración a profesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Al mismo tiempo, esperamos que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez más creíble. Y continúa diciendo el Santo Padre: redescubrir el contenido de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto de la fe, credo, es un compromiso que todo creyente debe de hacer propio, sobre todo en este año. Será, dice el Santo Padre, una buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial un tiempo especial de reflexión y redescubrimiento de la fe. Como decía su santidad Pablo VI, pensaba que de esta manera toda la Iglesia podría adquirir una exacta conciencia de la fe para reanimarla, para purificarla, para confirmarla y para confesarla, es decir, para transmitirla. Porque la fe, como dijo su santidad el beato Juan Pablo II, la fe crece dándola. Sigue diciendo su santidad Benedicto XVI: en esta perspectiva, el año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Queremos celebrar este año de manera digna y fecunda. Habrá que intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea cada vez más consciente y vigorosa, sobre todo en un momento de profundo cambio como el que la humanidad está viviendo. Tendremos la oportunidad de confesar la fe en el Señor resucitado, en nuestras catedrales e iglesias de todo el mundo, en nuestras casas y con nuestras familias, para que cada uno sienta con fuerza de exigencia de conocer y transmitir mejor a las generaciones futuras la fe de siempre. Queridas hermanas y hermanos, vamos a hablar de la síntesis de la situación actual de la fe en la Iglesia y en el mundo. Su Santidad Juan XXIII, en su Constitución Apostólica Humana Salutis del Concilio Vaticano II, en el año 1962 dijo: la Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la humanidad y tiene ante sí misiones inmensas como en las épocas más trágicas de la historia, porque lo que se exige hoy de la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud perenne, vital y divina del Evangelio. Por eso, hermanos, algunos teólogos de la Iglesia hablan de la crisis de la fe. La crisis se refleja en expresiones paradójicas como, entre comillas, ateos cristianos o bautizados sin fe. Hay una gran ignorancia de la fe que está enferma, dicen los teólogos, la fe que languidece, la fe que está agonizando, la fe en algunos está muerta. Y esto es lo que dice la palabra de Dios el apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 14 al 17. Hermanos, ¿qué provecho saca uno cuando dice que tiene fe, pero no la demuestra con su manera de actuar, es decir, con sus obras de caridad? ¿Será esa fe la que lo salvará? Si a un hermano o a una hermana le falta la ropa y el pan de cada día, y uno de ustedes les dice que te vaya bien, que no sientas frío ni hambre, sin darles lo que necesitan, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Si no se demuestra
por la manera de actuar, está completamente muerta. Y eso es lo que pasa, queridas hermanas y hermanos, lamentablemente en algunos miembros de la iglesia, que dicen yo tengo fe, pero no viven lo que creen, no viven la caridad cristiana para ayudar al pobre, al enfermo, al necesitado, al desnudo, al hambriento, al que está en la cárcel. Hermanos, no digamos que tenemos fe si no la vivimos, porque la esencia del cristianismo es el amor, y el amor cristiano se manifiesta en el perdón, pero el amor cristiano se manifiesta en la caridad, en la ayuda a mis hermanas y a mis hermanos los necesitados, en las obras de caridad. Como dice el Catecismo de las 7 corporales, hablando de la fe, nuestro Señor Jesucristo dice que la fe se puede perder cuando Él habla en la parábola de la semilla del sembrador. Jesús dice estas palabras en el Evangelio de San Lucas capítulo 8, verso 11 al 12. Jesús dice, esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios, y el mensaje de Dios nos da la fe y nos da la verdad para ser salvados. Jesús dice, y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. Hermanos, qué lamentable esto. Esa es la acción del mal, la acción del maligno, que como dice San Pablo en Efesios 6:12, nuestra lucha aquí en el mundo no es contra gente de carne y hueso, sino contra las fuerzas espirituales de maldad, contra las potestades, contra las denominaciones. Nos enfrentamos, dice San Pablo, con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Y esa es la acción del diablo, que como dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 10, verso 10, viene a robar, a matar, a destruir, a quitar la fe y a quitar la verdad, para que la gente no se convierta y no se salve. Es una tremenda realidad, lamentablemente. Pero también, hermanos, en la iglesia hay gente que tiene una fe viva en Dios, para amarlo, adorarlo, alabarlo, glorificarlo, bendecirlo, para servirle. Una fe viva en Jesucristo, porque lo ha aceptado en su mente, en su corazón, en su alma, en su vida, en su familia, como su único Señor y Salvador. Una fe en el Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Sí, hay gente que vive todavía, que vivimos por la gracia de Dios, la fe cristiana. Dicen algunos teólogos, la fe tampoco equivale a la acumulación de información religiosa e incluso bíblica. Hay teólogos sin fe, y hay muchos que no se acercan a Dios porque se sienten confortables y arrogantes en sus conocimientos o erudición. Puede haber mucho conocimiento y mucha fe, o a veces no. El sumo pontífice Beato Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Ecclesia in America, en el numeral 74, dijo estas palabras: se trata de millones de hombres y mujeres que sin la fe padecen la más grave de las pobrezas. Y el Concilio Vaticano II, en su Constitución Gaudium et Spes, en el número 43, habló de uno de los errores más graves de nuestra época, el divorcio entre la fe y la vida. Se dice que el Concilio Vaticano no denunció ninguna herejía, y es verdad, no lo ha hecho formalmente. Sin embargo, si pensamos en el mensaje tan profundo y profético de la Constitución Gaudium et Spes, veremos que ha señalado con mucha fuerza lo que tal vez constituye la gran herejía, el gran problema de nuestra sociedad en este siglo XXI, es la separación entre la fe y la vida, el divorcio entre la fe y la vida.
¿Por qué? Porque muchos decimos creer, pero no vivimos lo que creemos. No vivimos a Dios en nuestra vida. No vivimos a Jesucristo en nuestro corazón. No vivimos al Espíritu Santo. No vivimos como hijos de Dios y como cristianos. Creemos, pero no vivimos la fe. Muchos creen que el cristianismo se reduce a asistir fríamente al templo a un determinado horario, a esta acción u obra de caridad. Dicen, me lleva bien con Dios, pero los hermanos quedan al margen. También sucede lo contrario, cuando dicen, me llevo bien con mis hermanos, estoy metido en este proyecto, pero no hay tiempo para Dios. La vida cristiana es cruciforme, hermanos. Por eso la cruz es símbolo de toda liturgia. Nos une con el Padre en Jesús por la fuerza del Espíritu y nos une con los hermanos. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época, dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes número 43. Por eso, mis queridos hermanos, el Concilio Vaticano II, su Santidad Benedicto XVI y toda la Iglesia en el mundo, los dirigentes de nuestra Iglesia, nos invitan este año a recibir la fe, a renovar la fe, a vivir la fe y a transmitir la fe allá en mi entorno donde Dios me ha puesto, allá donde Dios nos ha puesto, en nuestras comunidades familiares, en nuestras comunidades parroquiales y diocesanas. Todos tenemos que compartir la fe, porque Jesucristo dijo que la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Y entonces, San Pablo decía, para mí no es motivo de orgullo predicar el mensaje del Evangelio, porque es una obligación ineludible. Yo tengo que hacerlo, y ay de mí, como hijo de Dios, como cristiano, como bautizado, si no lo hago. El Señor los bendiga. Continuamos en estos días esta gran enseñanza del Concilio y del Papa sobre el año de la fe. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu